Memorias en la informática. En la informática, la memoria es el dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo. La memoria proporciona una de las principales funciones de la computación moderna: el almacenamiento de información y conocimiento. Es uno de los componentes fundamentales de la computadora, que interconectada a la unidad central de pensamiento, PU, y los dispositivos de entrada/salida. Las memorias se pueden clasificar en dos tipos: memoria RAM. La RAM es una memoria volátil, la cual almacena temporalmente la información en el módulo, pero se borra al reiniciar/apagar la computadora. Debido a que la información se guarda de forma eléctrica en los transistores, los datos desaparecen sin corriente. Cada vez que se solicita un archivo o información, se recupera del disco de almacenamiento o Internet. Los datos en la RAM están disponibles inmediatamente al cambiar de programa o página. Al apagarse, la memoria se limpia hasta reiniciar. Los usuarios pueden cambiar, actualizar o expandir fácilmente memoria ROM. La ROM es la memoria no volátil, lo que significa que la información se almacena de forma permanente en el chip. La memoria no depende de la corriente eléctrica para guardar los datos. Al contrario, los datos se escriben en celdas individuales usando el código binario. La memoria no volátil se utiliza en las partes de la computadora que no cambian, como la porción de arranque inicial del software o las instrucciones del firmware que hacen funcionar a la impresora. Apagar la computadora no tiene ningún efecto sobre la ROM. Los usuarios no pueden cambiar la memoria no volátil. Ventajas y desventajas de las memorias. Memoria RAM. Ventajas: velocidad de acceso. La RAM es mucho más rápida que la memoria de almacenamiento a largo plazo, como un disco duro. Capacidad de lectura y escritura. La RAM permite la lectura y escritura de datos de forma rápida y eficiente. Volátil. La RAM es volátil, lo que significa que los datos se borran cuando se apaga el dispositivo, lo que es útil para procesos temporales. Desventajas: capacidad limitada. La cantidad de RAM en un dispositivo suele ser limitada y puede afectar el rendimiento si es insuficiente. Costo. La RAM puede ser costosa, especialmente en dispositivos que requieren grandes cantidades de memoria. Memoria ROM. Ventajas: permanencia de datos. La memoria ROM almacena datos de forma permanente y no se borra al apagar el dispositivo arranque del sistema. La memoria ROM se utiliza para almacenar el firmware del dispositivo, lo que permite el arranque del sistema operativo. Desventajas: no se puede modificar. La memoria ROM no se puede modificar fácilmente, lo que limita su flexibilidad. Velocidad de acceso. La velocidad de acceso a la memoria ROM es más lenta que la RAM, lo que puede afectar el rendimiento en ciertos casos. Evolución de la RAM. DRAM, Dynamic RAM, permitía la actualización de los datos almacenados de forma dinámica, más lenta que la memoria estática, económica y mayor capacidad de almacenamiento. SRAM, Synchronous RAM, sincronizaba la velocidad de la memoria con el bus del sistema, mejorando el rendimiento. SRAM, Static RAM, memoria rápida pero costosa, se utilizó en aplicaciones que requerían un acceso rápido a los datos. DDR, Double Data Rate, mejoró la velocidad de transferencia de datos al permitir que la memoria realizara operaciones en ambos flancos de la señal de reloj, lo que aumentó la velocidad de transferencia de datos. DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Se introdujeron nuevas versiones de memoria DDR con mejoras en la velocidad, eficiencia energética y capacidad de almacenamiento. Evolución de la ROM. ROM tradicional originalmente almacenaba datos de forma permanente y no volátil, utilizada para almacenar nivel de los dispositivos. EPROM, Erasable Programable ROM, permitía borrar y reprogramar los datos almacenados mediante la exposición a luz ultravioleta, lo que permitía la reutilización de la memoria flash. Memory revolucionó el almacenamiento de datos al permitir la lectura y escritura de datos de forma rápida y eficiente, utilizada en dispositivos de almacenamiento como unidades USB, SSD y tarjetas de memoria. Aplicaciones RAM. Se utiliza en computadoras, dispositivos móviles, servidores y otros dispositivos electrónicos para almacenar datos temporales. ROM. Se emplea en sistemas embebidos, dispositivos de arranque, consolas de videojuegos y otros dispositivos que requieren almacenamiento permanente de datos. Evolución de la memoria RAM. ¿Quién inventó la memoria RAM? La primera memoria RAM fue inventada en el año 1947 por John von Neumann. La llamó carrusel. Más tarde la llamó memoria de acceso aleatorio. Tendría que pasar otras 2 décadas antes de que la RAM se convierta en la corriente principal.
En 1966, Robert H. Dennard, de IBM, desarrolló la DRAM, memoria dinámica de acceso aleatorio, de un transistor. Su invento hizo que la RAM fuera más rápida y barata de fabricar y dio paso a una nueva era de la informática cuando se inventó la memoria RAM. La historia de la memoria RAM comienza entre los años 1949 y 1952, cuando se empezaron a desarrollar y usar algunos de los primeros tipos de RAM con núcleo magnético. En los años 60 llegarían las memorias RAM basadas en chips semiconductores, creadas por Intel, como su chip 3101. Al año siguiente, Intel presentaría la DRAM, un nuevo diseño que usó para el chip 1103 y que supuso un hito en este tipo de memorias. En 1973, llegaría otra gran innovación que permitió miniaturizar los chips de DRAM y que se transformaría en un estándar. Se trataba de la multiplexación de las direcciones de memoria. Algo que lanzó Mostek con su MK4096 para finales de los 70, este tipo de chips eran usados por la mayoría de las computadoras de la época, tanto en formato ZIP, como posteriormente en SIM, y DIM o DIM, como los conocemos actualmente. ¿Qué generaciones de memoria RAM existen? A lo largo de la historia de la memoria RAM, hemos podido ver cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Dynamic RAM, DRAM. Se le llama dinámica porque necesita refrescar periódicamente los datos debido a sus condensadores que van descargando regularmente. Se empezó a utilizar desde principios de los 70 hasta los 90. Static RAM, SRAM. Aunque se empezó a utilizar en 1990, podemos encontrarla actualmente en algunos dispositivos como impresoras o routers, además de la caché de disco duro y procesadores Synchronous Dynamic RAM, SDRAM. Se sincroniza con el procesador y puede acatar una orden de lectura antes de haber terminado una de escritura, pipelining. Desde 1993 hasta ahora se utiliza en PC y consolas Single Data Rate Synchronous Dynamic RAM, SDR-SDRAM. Conocida como la segunda generación de las SDRAM, se empezó a utilizar en 1998 y sigue a día de hoy. Es una versión que mejora el procesamiento de la información de lectura y escritura Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM, DDR-SDRAM. Este tipo de memoria RAM estándar desde el año 2000, siendo la base para las siguientes generaciones. DDR2, DDR4, DDR5 Graphics Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM, GDDR-SDRAM. Diseñada para el renderizado de video en conjunto con un APU en una tarjeta gráfica, las últimas versiones son la GDDR6 y GDDR6X Memoria RAM High Bandwidth Memory, HBM. Creada por Admi SK-hynix, con Samsung supliendo actualmente a AMD, se caracteriza por la enorme cantidad de canales de memoria que soporta, hasta 8 distintos.